¿Qué aspecto de una cultura extranjera desearía que tuvieran en su país? Grita a mis amigos suecos. Fika es una institución social en Suecia, donde las personas se toman un descanso del trabajo para el café y la socialización. Se trata de disminuir la velocidad, ponerse al día con amigos y realmente no estar tan concentrado en el trabajo. Es la mentalidad que viene con el autocuidado y no en exceso que me parezca tan refrescante. En América del Norte, los descansos en el trabajo generalmente giran en torno a las conversaciones laborales que no tienen la oportunidad de un descanso mental. Soy originario de los Países Bajos y realicé un semestre universitario en Suecia. En mi experiencia, si uno se retrasaba en un trabajo en grupo, solía conectarse por Skype con los compañeros por la tarde para finalizarlo. Cuando propuse eso en Suecia, me miraron con asombro. Fue una experiencia fascinante. Más énfasis de calidad sobre la cantidad en los alimentos. Una taza gigante de café diluido no es tan satisfactoria como un café de tamaño modesto pero decente. Una barra de chocolate gigante hecha con ingredientes de mierda que apenas califican legalmente, ya que el chocolate no es tan satisfactorio, es una pieza adecuada de chocolate real. Sería ideal poder disfrutar de ambas cosas. Cuando visito un restaurante elegante, la comida es deliciosa, pero siempre me siento insatisfecho al salir. Por otro lado, las cadenas ofrecen sabores más simples, pero por lo menos las porciones son adecuadas. Cuando estaba en Francia, me sorprendió ver a la gente discutir sobre las cosas y no enojarse entre sí. Como australiano, que fue una de las cosas más refrescantes que había visto. En mi parte del mundo, la gente se adhiere personalmente a cada pequeña opinión o punto de vista intrascendente. Si desafías ese punto de vista, las personas responden como si los estuvieras atacando personalmente y se convierte en una mierda como un reloj. Es una actitud tan profunda, terminamos con la frase "no hay política en la mesa". Inevitablemente alguien se enojará y luego todos tendrán una noche de mierda. A los franceses no le importa, debatirán la política, la filosofía, la religión, la economía, toda esa mierda hasta que sean azules en la cara, el estado de ánimo nunca cae. No sientes que la energía en la habitación se vuelve cada vez más hostil. Así que fue bueno. En mis conversaciones en Australia, a menudo me sugieren que deje de debatir. A pesar de que tanto yo como mi interlocutor estamos siendo lógicos y no nos dejamos llevar por las emociones, parece que esa es la percepción general. La manera en que se interpretan nuestras interacciones puede ser bastante diferente de lo que realmente ocurre en el intercambio de ideas. Más énfasis en el transporte público como la edición de Europa, soy de EU. Probablemente sea el caso de que no en todas partes en Europa tenga un gran transporte público, pero creo que es seguro decir que colectivamente Europa está mejor en comparación con Estados Unidos cuando se trata de transporte público. Tal vez sería mejor decir como en partes de Europa. Vivo en Europa y soy originario de Estados Unidos. El transporte público aquí es muy bueno, aunque en Japón es aún mejor, donde residí durante 5 años. Ambos lugares tienen sus ventajas. Sin embargo, la situación en Estados Unidos es más complicada debido a su gran tamaño en comparación con Japón y Europa. Parece mucho más normal en los Estados Unidos ir a la terapia, lo que desearía que fuera algo aquí en el Reino Unido. Obviamente, hay terapia aquí, pero desde mi perspectiva aquí parece que la sociedad solo piensa que debe ir a la terapia si tiene problemas diagnosticados graves, cuando en realidad puede ayudar a todos de vez en cuando. También bidets. Nunca probé uno, pero tiene mucho más sentido, en cuanto a la higiene. Como, si tuvieras caca en tu mano, no te contentarías con solo limpiarlo, con suerte, te lavarías adecuadamente las manos con agua y jabón. La apertura sobre la terapia varía según la generación. Un grupo de amigos discute sin reserva sus experiencias en terapia, compartiendo detalles de las sesiones. Es enriquecedor hablar de estas vivencias y reflexionar sobre lo que sucede después de cada encuentro. Mientras que en la década de los 20 esta práctica es común, hay personas de 40 a 50 años que tienden a ser más reservadas al respecto. No ocupar espacio y necesariamente /diagonal ser considerado con los demás en espacios comunes. En América del Norte, la gente se parará en las puertas, se detendrá para conversar en medio de un pasillo ocupado. Básicamente ocupará un espacio para uso común y no pensar que es grosero en absoluto. No puedo decirte cuántas veces me he encontrado con alguien que bloquea una puerta y las das como 5 segundos para moverse y luego cuando dices disculpar para que te pasen, te miran como si fueras grosero. Estás parado en una puerta que la gente necesita venir y salir, sea considerado. La percepción de cortesía varía en diferentes lugares de EU. En Nueva York, obstaculizar el paso de alguien es considerado extremadamente grosero.
Generalmente, quienes se quedan parados en las entradas, en la parte superior de las escaleras mecánicas o en plena acera son visitantes. Luego, esos visitantes regresan a casa y se quejan sobre lo maleducados que son los neoyorquinos, ya que en hora pico no tolerarían que alguien impida la salida de pasajeros en las estaciones importantes. ¿Ser amigable? Mi madre era maestra en mi país, luego se mudó a Inglaterra y se le presentó todas estas reglas sobre cómo no se puede hacer contacto físico con los niños. Suena raro, pero déjame explicarte. Si estaba triste, podría llorar en el regazo de mi maestro, y si hiciera algo bueno, me daría un abrazo. Ella era como una segunda madre para mí. Todavía estoy en contacto con ella, casi 10 años después. Cuando se lastimaba la pierna, íbamos a su casa para hacer nuestros proyectos. Lo mismo con mi madre. Su maestra ha sido su mejor amiga durante 20 años, y ella estuvo allí cuando yo nací. Entiendo la razón de la política de, sin contacto. Algunas personas tienen malas intenciones. Pero en mi país, es normal visitar a sus maestros en casa. Ir a su casa a cantar una canción de cumpleaños. Para invitarlos, o ser invitado por ellos. Veo cómo podría salir mal, pero estoy agradecido por los maestros con los que me acercé, y todavía lo estoy. Además, mi madre trabaja con hijos con necesidades especiales. Algunos de ellos realmente necesitan toque humano, y ambos sentimos que reglas estrictas como esta impiden que el niño forme una conexión. Soy del Reino Unido y mi madre trabaja como asistente de enseñanza con niños de 3 a 7 años. Normalmente, en tiempos normales, solía ofrecer abrazos rápidos a los pequeños para reconfortarlos si estaban lastimados o tristes. No estoy seguro de si esto es contrario a las normas, pero es algo habitual en su entorno laboral. Víspera de Todos los Santos. Aquí en Polonia, nadie es truco o tratado, ni siquiera niños. Al menos los adolescentes tienen fiestas en el bosque, eso es divertido. Es divertido cuando ves a tu compañero de clase, que normalmente actúa como un rudo, caminando en un mono de dinosaurio. Desafortunadamente, el año pasado tuve mi periodo y lloraba en mi cama, pero mirando la pesadilla antes de Navidad y sobre la pared del jardín con un Umberon era increíble. A veces, Halloween no sale como uno lo planea. Recuerdo una vez que mis amigos hicieron una fiesta en el bosque. Todos estaban disfrazados y había un tipo en un disfraz de dinosaurio, lo cual fue raro. Pero lo mejor fue cuando estaba en casa enfermo, viendo el extraño mundo de Jack y Over the Garden Wall. A pesar de todo, aún podía disfrutar de la atmósfera. A veces, eso es suficiente. Cultura 100% sauna, celebraciones de verano, casas de lago, salchichas de cocina sobre el fuego después de la sauna, mejores caminos y caminos para viajes de bicicleta amplia, escuelas secundarias donde los horarios de los cursos se construyen como horarios de la universidad y no realmente ninguna tarea. Un enfoque en celebrar la infancia. Hasta 2 años de licencia de maternidad, podría estar equivocado, podría ser más o menos, vacaciones garantizadas, atención médica universal y universidad libre. Viví en Finlandia durante 1 año en la escuela secundaria como estudiante de intercambio y me encantó mucho, sobre su cultura y su país. La cultura de sauna en Finlandia es bastante interesante. Recuerdo cuando estuve allí de intercambio. Las celebraciones de verano eran geniales, la gente cocinando salchichas al lado del lago después de un buen sauna. Las carreteras eran perfectas para andar en bicicleta y las escuelas tenían horarios de estilo universitario. Además, la atención médica universal y la universidad gratuita son ventajas que muchos apreciarían. Esa experiencia fue realmente especial. Tengo un problema similar a esto. En mi país, la noche es tan activa como el día, aún más, ya que las personas no están en el trabajo / escuela. Cada cafetería, tienda, restaurante, pastelería, centro comercial, etc. están abiertos hasta la medianoche, si no es incluso más tarde. Encontrar lugares abiertos 24/7 tampoco es difícil. Así que es realmente activo, divertido y seguro. Ahora vivo en el Reino Unido y en todas partes cierra tan temprano y el lugar se convierte en una ciudad fantasma, con solo pubs abiertos. Odio como no puedo ir a un café y pasar mi noche charlando con un amigo. O simplemente camina por las calles que están ocupadas y divertidas. En su lugar, solo la elección son pubs o clubes y tengo cero interés en cualquiera. También odio la cultura de beber aquí. Las calles se sienten súper inseguras desde ninguna parte, pero los pubs están abiertos. Amo el Reino Unido en general, pero desearía poder cambiar su cultura de beber con nuestra vida nocturna. Entiendo lo que dices. Cuando vivía en un lugar similar, salir de noche era normal. Las cafeterías llenas, la gente conversando, todo con vida. Ahora, aquí en el Reino Unido,
todo se cierra temprano y solo quedan los pubs. Es un cambio grande. Te sientes un poco atrapado y la atmósfera se vuelve otra. La cultura de beber no es lo mío, así que definitivamente entiendo tu frustración. El Cairo es así, en parte debido al calor del verano. Caminando en el centro de El Cairo a la medianoche, a veces es tan ocupado como un festival en una ciudad de América del Norte. También muy saludable, familias, niños, grupos de amigos, comida, tiendas, restaurantes. Realmente no necesitaba mucho para entretenerme por las tardes en Egipto porque había mucha vida en las calles. Tuve la oportunidad de explorar El Cairo en una ocasión y fue una experiencia maravillosa. Coincidí con la festividad de Eid, lo que me permitió observar la vida cotidiana de la gente, quienes se mostraban alegres y participativos sin necesidad de que el alcohol fuera lo principal en sus celebraciones. Fue refrescante ver una manifestación cultural tan singular y auténtica. Hablando de lo que la única cosa japonesa estándar que me gustaría ver en los Estados Unidos sería la forma en que interactúas con los servidores en los restaurantes. En lugar de que la responsabilidad esté en el servidor para verificarlo en todos los minutos, puede llamar al servidor cuando los necesite y no lo molestarán fuera de eso. Cuando intentas hacer lo mismo en los simplemente se siente grosero, como si estuvieras señalando específicamente a tu servidor que te están descuidando o algo así. En el asador brasileño que tengo cerca, te proporcionan un disco de piedra. Un lado es de color verde para indicar que deseas más carne, mientras que el otro es rojo, lo que significa que prefieres no ser atendido. Como persona de España, debes saber que la siesta después del almuerzo no es la norma, es algo que proviene de días de verano muy calurosos y largos, especialmente en las partes medias y sur del país donde las temperaturas de 40 grados no son infrecuentes. Nada que hacer y el sol sale por más tiempo de lo que estás despierto. Además, en España tenemos comidas alrededor de 2 más tarde que la mayoría de los otros países. Sugerir cenar a las 7 de la tarde aquí sería realmente extraño dado que las 9:30 de la noche es una cena temprana para algunos, para el contexto. Entonces, con suerte, explica pasar el rato hasta más tarde. La mayoría de la gente realmente no tiene tiempo para tomar una siesta al mediodía, jaja. Perdón por el largo párrafo, sintió que debería aclarar eso. Editar, algunas personas han señalado que parece que creo que esto es solo una cosa en España. Lo siento si salió de esa manera. Esto es solo en mi experiencia. En Uni, mucha gente supone que todo aquí funciona como lo que te encuentras en el calor abrasador del verano durante las vacaciones. Y solo quería aclarar que no es tan abrumadoramente prevalente aquí específicamente. También tomaré esta edición para tener en cuenta que no esperaba tanto compromiso, así que gracias a todos los que han estado respondiendo en las últimas horas. Ha sido agradable tener esta discusión aquí, jaja. Pasé un semestre en Granada y la siesta como parte de la cultura se observaba de alguna manera. Gran parte de la ciudad se detiene de manera informal entre la 1 y las 5 de la tarde. La madre de acogida solía descansar durante ese tiempo y en varias ocasiones también lo hice. Sin embargo, parece que muchas personas en España aprovechan ese tiempo para hacer otras actividades en lugar de dormir. Este es un problema a nivel mundial, de verdad. Los países europeos como Italia, por ejemplo, tienden a tener un buen equilibrio entre el trabajo y la vida. Probablemente porque sus hogares son multigeneracionales, por lo tanto, no necesitas trabajar de 9 a 5 de lunes a viernes. Pero fuera de Europa, la mayoría de los países tienen la mentalidad de trabajar con el culo durante la semana y obtener el sábado y el domingo de descanso. Muchos jóvenes italianos que conozco han decidido irse en busca de mejores oportunidades. Afirman que la palabra difícil no describe adecuadamente lo complicado que es ganarse la vida en Italia. Lo que algunos consideran un atractivo del país, ellos sostienen que es precisamente lo que los impulsó a buscar nuevos caminos en el extranjero. La pequeña escuela Cal 12-8 a la que fui nos hizo tomar español desde el jardín de infantes. El problema era que el profesor de español solo nos enseñó la misma mierda básica cada año. Colores, conteo y partes de la casa. Eso duró hasta que estuve en 6º grado y ella lo perdió y comenzó a gritar sobre cómo éramos los ángeles y los satanistas del infierno y salió corriendo de la habitación. No conseguimos un nuevo profesor de español después de eso. Editar, K8, no K12. Además, WTF ya ella. Mi publicación al azar realizada en un estacionamiento de Wendy se convierte en esto, jajaja. A mí también me pasa lo mismo con el francés. Resido en Canadá, donde es obligatorio estudiar este idioma hasta el 10º grado, sin embargo, la enseñanza es limitada. He adquirido más conocimiento a través de la aplicación Duolingo.
Al menos en los Estados Unidos, eso aparentemente se debe a que cada uno establece su propio impuesto sobre las ventas, o no tiene ninguno, en lugares como Oregón. Supongo que para las cadenas de tiendas que significarían calcular e incluir impuestos en las etiquetas de precio, para 50 lugares diferentes en lugar de dejar que las tiendas lo agreguen en el registro. Y los clientes también estarían infelices de que las cosas aparentemente cuestan más en el próximo estado, a pesar de que en realidad es lo mismo que habrían pagado de todos modos. Parece que, en el caso de las cadenas de tiendas, sería necesario calcular e incluir impuestos en las etiquetas de precios para diversas ubicaciones, en vez de permitir que cada establecimiento lo añada en el momento de la compra. ¿Acaso no cuentan con la tecnología necesaria para hacerlo? Asistí a una universidad estadounidense que tenía un campus local en mi país y los profesores del campus estadounidense viajarían a nuestro campus local para enseñarnos. En una clase, el profesor nos preguntó sobre un aspecto sobre la cultura estadounidense que no pudimos entender. No quitarse los zapatos en la cámara fue votado por unanimidad como el número 1. A menudo se encuentran interpretaciones que sugieren que quitarse los zapatos al entrar en una casa es una costumbre exclusiva de la cultura japonesa. Sin embargo, parece que esta práctica es bastante común en muchos lugares, ya que llevar la suciedad de la calle al interior no parece ser una idea deseable. ¿Por qué no quitarse los zapatos antes de entrar? Es una cuestión de higiene y respeto hacia el hogar ajeno. Crecí al revés, que era grosero quitarte los zapatos en la casa de otra persona a menos que lo preguntaras específicamente y obtuviera el visto bueno. Creo que tenía algo que ver con los pies apestos, o el hecho de que los estadounidenses no suelen tener un lugar designado para los zapatos de los huéspedes y son súper anal sobre mantener el área delantera clara. Editar. Se da más enfoque sobre tener alfombras interiores / diagonal exteriores para que los invitados se limpien los zapatos. Por lo general, tendría un porche delantero protegido de los elementos y frente a la puerta habría una alfombra de bienvenida, con cerdas para limpiar el fondo de los zapatos antes de entrar. Algunas personas también tenían una alfombra interior para limpiar los zapatos antes de pisar la alfombra. No me agrada cuando los visitantes se quitan los zapatos en mi casa. Prefiero no decir nada para que disfruten su estancia, pero por dentro me incomoda. Siento que se están acomodando demasiado. Mi hogar es para mi propio sudor, no para el de los demás. Entiendo si hay una justificación, como si los zapatos están sucios o mojados, pero hacerlo sin motivo es comparable a despojarse de la ropa. He estado en aproximadamente 20 países, pero los Estados Unidos americanos han sido con mucho las personas políticas y cariñosas que he conocido. No lo sé, pero nunca me he sentido tan seguro como en esas 3 semanas. Nunca he recibido tantos cumplidos de extraños, y me refiero a los cumplidos reales, no a la caída, y nunca he tenido tanta gente que comience al azar las conversaciones sin estar borrachos. Es cierto. Soy de Estados Unidos. Hay aspectos de otras culturas que me encantan, pero tras un tiempo fuera del país, empiezo a extrañar la amabilidad y la calidez de la gente aquí. A menudo se bromea sobre esto en otros lugares, pero aprecio esa bienvenida. Me alegra que haya sentido la comodidad de estar aquí. Soy francés y esto es muy cierto. De hecho, realmente disfruto discutir la filosofía, la política, la cultura, los gustos alimentarios, los hábitos vivos y la visión del mundo con las personas que conozco, especialmente si son de una parte diferente del mundo, es tan interesante. Pero he notado que a veces las personas tienen reacciones extrañas a esto, como si fuera demasiado curiosa a veces. En realidad, nunca se me ocurrió que esto podría percibirse de la forma en que estás describiendo, y ahora tiene mucho sentido. Creo que esto es parte de la cultura francesa, disfrutamos de nuestras discusiones. Muchas veces, incluso si está de acuerdo con la otra persona, incluso podría jugar al Devils y presentar un argumento a favor de la posición opuesta, solo para mantener la discusión. Por supuesto, eso también lleva a una especie de cuestionamiento constante, y en cierta medida, nuestra cultura de protesta, y nunca estar realmente satisfecha con ninguna situación, siempre queja. Sin embargo, todavía prefiero esto para nunca discutir nada. Editar, gracias por Le Silver. Al principio me pareció intrusivo, creciendo en Estados Unidos, pero una persona cercana me explicó que es una forma de demostrar interés en establecer una conexión. No hacer preguntas personales puede considerarse descortés. Creo que prefiero ese estilo. Las charlas triviales prácticamente no existen allí. O te sumerges en lo profundo de la conversación o te alejas. Esto realmente ayuda a sentirse más relajado. Creo que depende un poco de la generación, pero sí, mis amigos y yo hablamos abiertamente de terapia e incluso de los detalles de nuestras sesiones. Es bueno ser abierto al respecto y, a veces, atravesar nuestros pensamientos posteriores a la terapia. Estamos en nuestros 20 años como referencia.
Conozco personas que tienen más de 40 a 50 años que están mucho menos abiertas al respecto. Existen diferencias notables entre las distintas generaciones en cuanto a la percepción de la terapia. En la actualidad, algunos jóvenes se resisten a buscar ayuda, mientras que sus compañeras parecen mostrar una mayor disposición. Esta situación, irónicamente, alimenta el estereotipo de que las mujeres son más emocionales y los hombres carecen de sentimientos, algo que muchos intentan desafiar y cambiar. Es un tema interesante que merece más atención. Eso depende de dónde se encuentre en los Estados Unidos. En Nueva York, es el apogeo de la grosería bloquear el paso de cualquier persona. Las únicas personas que se paran en las puertas, en la parte superior de las escaleras mecánicas o en el medio de la acera son turistas. Luego, esos turistas vuelven a casa y se quejan con todos sobre lo groseros que son los neoyorquinos, porque no tolerarían el bloqueo de los turistas un automóvil metálico completo de las personas que se bajen en Penn Station o Grand Central durante la hora pico. Aún así, la actitud de la gente cambia según el lugar. Recuerdo una vez que un amigo, de visita, se quedó parado en medio de un pasillo. La mirada de todos dijo todo. Luego se quejó de que los neoyorquinos eran groseros. Realmente no se da cuenta de que bloqueando la salida solo añade estrés a todos. Es curioso cómo los turistas a veces no entienden las normas de la ciudad. Me mudé a los E.U. Desde Canadá, y además del choque cultural de la salud con fines de lucro, tuve que pasar por un gran viaje mental sobre cómo estaba viviendo ahora en este país. Me criaron para pensar, gracias a Dios que no estoy allí. Acerca de... Quiero decir ahora con el Rona, contento no estás aquí, pero de todos modos. Mis parientes canadienses no pueden creer que las noticias canadienses no se encuentren en Estados Unidos porque los canadienses ingieren tantas noticias estadounidenses. Tal vez una historia sobre un asesino en serie, pero es extremadamente raro y definitivamente no dominará un ciclo de noticias. No entienden que Estados Unidos cree que los canadienses son agradables, pero en última instancia no les importa mucho, y el resto del mundo tampoco piensa mucho en Canadá, pero no necesariamente de una mala manera. Trabajé con una mujer de Nueva Zelanda que dijo que la relación de Nueva Zelanda / Australia es similar a la de Canadá y América. Soy de Australia, carita sonriendo. La conexión entre Nueva Zelanda y Australia es bastante parecida a la que existe entre Canadá y Estados Unidos. No hay rivalidad, pero sin duda Nueva Zelanda cuenta con un primer ministro superior, eso es un hecho. Gracias. Crecí cerca de la frontera canadiense y tenía primos canadienses. Cada vez que íbamos a Canadá, tendríamos que escuchar por qué Canadá era mucho mejor que los Estados Unidos. Siempre he estado perplejo por este meme de que los canadienses son tan agradables. Pero te concederé que tu lado de las cataratas del Niágara es mucho más bonita. Emoticono cara sonriente. Tuve una experiencia similar con unos primos que vivían en otro país. Siempre hablaban sobre lo genial que era su vida comparada con la nuestra. Admiro la belleza de algunos lugares de allá, pero al final, cada sitio tiene sus ventajas y desventajas. A veces, solo hay que disfrutar de lo que tenemos y no comparar tanto. Este ha sido el mayor choque cultural que he tenido mudando a Polonia. Nunca tuve un trabajo en los Estados Unidos que dio días de vacaciones. Polonia creo que el mínimo es de 21 días. La gente parece más feliz con el trabajo aquí en general. Además, los cajeros pueden sentarse. Trabajé algunos trabajos minoristas diferentes donde si incluso te apoyabas contra el cinturón te regañaron. Ver a los cajeros sentados fue muy impactante al principio. ¿Es necesario que los cajeros permanezcan de pie? No recuerdo haber visto a uno en Alemania ni en los países cercanos. ¿Cuál es la lógica de tener un cajero en esa posición? Soy del Reino Unido y nunca he experimentado esta regla. Los maestros no eran particularmente delicados, pero regularmente le sostenían la mano o le darían un abrazo si lo pidió. Trabajé como asistente de enseñanza por un tiempo cuando era adolescente, y nunca me dijeron que no te permitieran contacto con los niños. Sin embargo, no tiendes a ir a sus casas, pero nuevamente no creo que sea una regla. Mi madre era amiga de uno de mis maestros y ella había venido a nuestra casa todo el tiempo. Es curioso cómo las experiencias varían entre diferentes lugares. En mi caso, nunca tuve esa cercanía con los profesores. Los veía solo en la escuela y nada más. Recuerdo que un amigo mencionó que en su escuela había abrazos, pero yo no lo viví. A veces pensaba que sería diferente, pero al final cada uno tiene su propio estilo de aprender y de relacionarse con los demás. A veces, eso es lo que hace que los recuerdos sean únicos. Hacer amigos después de la escuela secundaria.
Lo extendería después de la universidad, pero en cualquier caso. ¿La gente puede hacer eso? Con eso me refiero a real, amigos cercanos. Los conocidos no son tan difíciles de tener, los amigos son el verdadero negocio. No he hecho un buen amigo RL desde que me gradué de la universidad y eso fue hace casi 10 años. Todavía me mantengo en contacto con los pocos amigos que hice allí, sí, pero no hay un nuevo amigo verdadero después de eso. Es complicado hacer amigos reales después de la escuela o la universidad. Tras graduarte, todo cambia. La mayoría de la gente se va por caminos diferentes y es fácil perder el contacto. A veces, me pregunto si realmente vale la pena intentar hacer nuevas conexiones. Conservo a mis amigos de la universidad, pero encontrar a alguien con quien hacer una buena amistad es raro. La vida adulta es así. Cuando estaba en el ejército, siempre había algunos de nosotros que comenzamos algún tipo de fiesta de cocina en la cocina del cuartel. También fue genial gracias a la diversidad de las culturas. Obtendrías a los muchachos de Texas haciendo chile y Tex-Mex, los tipos hispanos que hacen carne asada y todo tipo de otras cocinas de nicho. Recuerdo cuando estaba en el ejército, había un grupo que siempre cocinaba en la cocina de los cuarteles. Era interesante ver la mezcla de culturas. Los de Texas hacían chili y Tex-Mex, mientras que los hispanos preparaban carne asada. A veces, terminábamos con un festín de platillos de diferentes lugares. No solo era comida, era una forma de compartir y conectar entre nosotros. Simple y agradable. Su positividad corporal en general en Finlandia. Comienzan a enseñar el desarrollo humano, el preámbulo de la edición sexual, en el jardín de infantes y nunca se detienen para que todos los niños sepan todo lo que hay que saber sobre los cuerpos y el desarrollo sin el tabú de hablar de ello. Realmente, en general, todo su sistema educativo CAT-12 me encantaría robar. Suena interesante lo de la educación en Finlandia. Aquí, la manera en que se enseña el desarrollo humano y la sexualidad desde tan pequeños podría cambiar mucho la conversación sobre el cuerpo y la aceptación. Tener una base sólida desde la infancia probablemente ayuda a que los niños crezcan con una mentalidad más abierta y respetuosa. Tal vez deberíamos aprender algo de eso. Mucho más común, y no protegido por falta de un término mejor. Si camina incluso por una carretera relativamente menor durante 10 minutos, pasará múltiples máquinas. Y estarán allí en la carretera, no unidos a la tienda ni nada. Entonces, no hay nadie vigilándolos, pero nunca se vandalizan. Es interesante cómo en algunas áreas la confianza en la comunidad es tan alta. Pasas por máquinas al lado de la carretera sin que nadie las vigile y permanecen intactas. Tal vez la gente siente un sentido de responsabilidad colectiva. Recuerdo haber visto algo similar en mi barrio, donde las bicicletas estaban aseguradas con solo un candado y la mayoría seguían ahí. Es un reflejo de cómo la gente puede respetar las cosas de los demás. Pasé un semestre en Granada y la siesta como fuerza cultural parece hasta cierto punto presente. Gran parte de la ciudad se apaga libremente entre las 1 a 5 p.m. Mi madre anfitriona siempre tomaba una siesta del mediodía y yo también hice una buena cantidad de veces, pero creo que, por lo general, la mayoría de las personas españolas están fuera y sobre otras cosas durante la desaceleración de esa tarde en lugar de dormir. La siesta en Granada es algo curioso. A veces, la ciudad se siente vacía por esa pausa. Mi madre adoptiva se echaba una siesta casi a diario, y yo lo hacía de vez en cuando. La realidad es que muchos prefieren salir a disfrutar del momento. Es un ritmo diferente, donde la calma de la tarde se mezcla con el bullicio habitual. A veces, esa pausa simplemente se siente bien. Constantemente leí interpretaciones estadounidenses que sugieren que piensan que tomar zapatos antes de entrar en la casa de otro es algo típico de la cultura japonesa. Estoy bastante seguro de que ocurre casi en todas partes porque traer tierra de la calle a la casa es una muy mala idea. ¿Por qué no te quitarías los zapatos? Casi todas las personas que conocía durante mi infancia en Estados Unidos se quitaban los zapatos al entrar en sus hogares, incluida mi propia casa. Considero que es un estereotipo curioso y peculiar. Same, odio cuando los invitados se quitan los zapatos en mi casa. No digo nada porque quiero que disfruten de su visita, pero en secreto la odio. Me hace sentir que se están poniendo demasiado cómodos. Mi casa es para mi sudor de los pies asquerosos, no la tuya. Obviamente, no me importa si hay una razón para ello, como si los zapatos estén sucios, húmedos o simplemente incómodos, tal vez tacones o algo, pero simplemente apartarte los zapatos sin razón es como quitarme los pantalones. Me da la impresión de que se están relajando demasiado. Considero curioso que no consideres relevante el bienestar de un visitante.
Esto probablemente será enterrado, pero he estado en Estados Unidos 2 veces y las 2 veces me pareció que socializar es muy fácil. Todos parecían abiertos y amigables, y complementarios. Incluso en Nueva York, que me había hecho creer que era hastiado y hostil, y lo fue un poco, pero la gente agradable aún superó a los meanies. Nueva York sigue siendo emblemática de Estados Unidos. No podemos desprendernos de esa amabilidad. Créeme, quisiéramos hacerlo, ya que estamos obsesionados con la idea de ser la ciudad más dura, pero es una lucha continua. Recuerdo cuando recibí el primer cumplido de un extraño, casi nunca sucede en mi país. No sabía qué hacer con él. ¿Fue una caída? ¿Fue genuino? Pero era solo un tipo inocentemente diciendo que me veía bonita en mi falda en el tono más amable y educado de la historia. Nada más, no hay miradas, no hay voz extraña. Me alegró el día, TBH, especialmente porque sabía que no estaba vestido sexy en absoluto. Era solo lindo y bonito. Los comentarios de otras personas, bueno, menos agradable. A veces, los cumplidos inesperados son los mejores. Recuerdo que una vez alguien me dijo que le gustaba mi estilo. No sabía si reír o sonrojarme. Al final, me hizo sentir bien, así que creo que esos momentos valen la pena. Siempre es raro recibir un buen comentario, especialmente cuando viene de un extraño. A veces solo necesitamos un pequeño impulso de ánimo. Creo que recuerdo haber escuchado de mi maestro de comunicación intercultural que los estadounidenses extrañaban un grupo de japoneses porque se muestra cada emoción en su boca. Hace que sea difícil leer para un grupo que ve emociones basadas más en los ojos y estaban tan emocionados incluso cuando se trataba de negocios, al menos comparativamente. Estaban como están estos tipos tratando de mantequilla dándonos todos estos cumplidos y tratamiento especial. Y mi maestro tenía que ser como no, así es como son los estadounidenses. Es curioso cómo la cultura puede afectar la percepción de las emociones. Recuerdo que un amigo viajó a Japón y le pasó algo similar. Intentó ser amable y acaba confundiendo a todo el mundo. Dijo que la gente miraba más a sus ojos que a su cara. Al final, aprendió a ser más reservado en su expresión para adaptarse. Nunca pensó que las diferencias culturales fueran tan notables en situaciones cotidianas. Depende de dónde. Donde vivo, la gente puede ser verdaderos imbéciles, pero en el Medio Oeste encontrarás personas educadas y se preocupan por sus vecinos. Demonios, te invitarán, te meterán y probablemente incluso te lean una historia. Vivo en el sur de Florida, donde la gente no tiene ese tipo de actitud, todos son un dick con derecho. Entiendo lo que dices. La gente puede ser muy diferente dependiendo de dónde estés. En mi experiencia, he notado lo mismo. En algunos lugares, la amabilidad parece ser la norma y la comunidad se siente unida. Pero en otros, la actitud puede ser más fría y distante. En Florida, parece que muchos están atrapados en sus propias cosas. A veces, un gesto amable puede marcar la diferencia, pero también es raro. Pensé que también era curioso, crecí en los Estados Unidos, pero mi novio, francés, explicó que es una forma de demostrar que está interesado en conectarse con esa persona y que si no hace más preguntas personales es casi grosera. Creo que prefiero el camino francés. La pequeña charla está básicamente prohibida en Francia. O te sumerges o te vas a casa. Realmente te hace relajarte un poco. Entiendo, la cultura puede ser muy diferente. En mi caso, también descubrí que cuando hablas más de manera personal, la conexión se siente más verdadera. A veces, esas charlas más profundas puede hacer que te sientas más cómodo y abierto. Es interesante cómo los estilos de conversación pueden variar tanto de un lugar a otro. Quiero decir, eso solo depende de dónde se encuentre en los Estados Unidos. Hay muchos carros de comida callejera barata y ventanas para llevar en las ciudades más grandes, pero en realidad no tiene ningún punto en tener ese tipo de lugares en áreas más rurales donde ya tenían que conducir 20 minutos para llegar a un área del centro, que es principalmente algunos centros centrales espaciados demasiado lejos el uno del otro para caminar. Es cierto, depende mucho de la ubicación. En las ciudades grandes, es fácil encontrar comida callejera y lugares para llevar. Pero en zonas rurales, la cosa cambia. A veces, tienes que recorrer una buena distancia solo para llegar a un centro donde hay un par de tiendas. Es curioso cómo la accesibilidad influye en lo que la gente come y dónde. Al final, todo se reduce a la comodidad. El edificio donde vivo es conocido por esto. Juro que cada segunda vez que salgo del ascensor hay algunas personas que tienen una combo en la puerta del vestíbulo bloqueando la salida.
Caminas, te ven y ni siquiera intentan moverte en lo más mínimo para dejarte. Literalmente hay un lobby gigante en el que puedes pararte donde quieras tener tu combo, pero no, eliges pararte en la puerta. Genio. Es un clásico. La gente en las entradas siempre parece pensar que su conversación es más importante que dejar pasar a otros. He estado en situaciones similares muchas veces. Es como si el sentido común se quedara afuera. Podrían simplemente moverse un poco, pero no, prefieren estar ahí, bloqueando el paso. Uno tiene que hacerse su camino, y a veces es frustrante. Sin duda, es algo que todos hemos vivido. No. Crecí en un hogar multigeneracional. Mis padres y abuelos decidieron agrupar sus recursos para vivir en una casa grande bastante lujosa. Ambas familias querían hacer esto y pensaron que sería bueno para los abuelos / nietos tener una relación viva, cercana. No había necesidad de eso, y tampoco se debió a la expectativa cultural. Eso suena interesante. Crecer en un hogar así puede ser una experiencia única. Tener a los abuelos cerca seguramente ofrecía una conexión especial y muchas historias para compartir. Además, vivir con múltiples generaciones puede hacer que la dinámica familiar sea distinta y enriquecedora. Creo que tener esos lazos cercanos es valioso. Creo que cuidar a los familiares envejecidos es otro trabajo físico, mental y emocional no reconocido que ha caído históricamente de las mujeres. Si una familia quiere tomar esa decisión, no me faltan el respeto, pero es difícil y tampoco me faltan el respeto a nadie que no pueda o no quiera asumir esa carga. Es cierto, cuidar a los familiares mayores es una carga que a menudo no se reconoce. He visto a amigos lidiar con eso, y no es fácil. Algunos deciden apoyarse mutuamente en la familia, pero otros simplemente no tienen la energía o el tiempo. No se puede juzgar a nadie por su elección, porque realmente puede ser un desafío. Es un tema complejo que afecta a muchas personas. No olvidemos que un padre no debería esperar que sus hijos los cuiden. Sus hijos pueden optar por hacerlo si lo desean y eso es genial, pero a diferencia de nuestros padres, no elegimos nacer a nuestros padres. En ningún momento firmé un contrato indicando que estoy de acuerdo en que mis padres sean mis padres. Si quiero ayudarlos, está bien, pero debería estar completamente a la altura, y no debería haber expectativas de mi parte. Es un tema complicado. He visto a amigos pasar por situaciones así. A veces, los padres piensan que los hijos tienen que hacer mucho por ellos, pero la verdad es que cada uno tiene su vida. Ayudar es bueno, pero no debería ser una obligación. Creo que es mejor que cada quien elija cómo manejar esas relaciones, sin sentir ninguna presión. La comunicación siempre es clave en estos casos. Viví en Hong Kong durante un par de años y lo mismo allí, tengo cualquier tipo de tos o frío, use una máscara. Pensé que era genial. Mucho mejor para contener groseza que el protocolo estadounidense de toser o estornudar en el codo. Cuando las cosas de COVID se intensificaron inicialmente, pensé que podría ser un pequeño revestimiento plateado, ya que el desgaste de máscaras se normalizará aquí. Pero no. No logro entender cómo el uso de una mascarilla puede ser considerado un signo de comunismo. ¿En qué realidad la búsqueda de la seguridad pública puede verse como un peligro para la libertad nacional? Es desconcertante pensar que medidas preventivas para cuidar la salud puedan ser percibidas de esta manera. La protección de la comunidad debería ser prioridad, no motivo de preocupación por la libertad individual. No solo cuando está enfermo tampoco. La gente aquí usa máscaras si solo quieren ser antisociales o si tienen un grano o si no se han puesto el maquillaje. Usar una máscara es tan normal aquí. Cada invierno, cuando hay un brote de gripe, todos los estudiantes y el personal de las escuelas tienen que usar máscaras, se vuelve obligatorio. Todos están acostumbrados. Es realmente una norma excelente en muchas culturas. Observé a numerosos estudiantes internacionales en la escuela que las usaban, incluso combinándolas con su ropa. Nunca lo comprendí del todo y me parecía un poco raro, pero ahora lo valoro y respeto. No entiendo por qué es tan complicado usar una mascarilla para reducir el riesgo de enfermar a otros. Me parecería muy mal si contagio a alguien con un resfriado, y ni hablar de COVID. Es extraño que la gente esté avergonzada de usar una, en el privado de su propio baño. He instalado uno de esos archivos adjuntos de bidet, a Reddit le encanta hablar, y odio no tener uno, ya sea que esté en el trabajo o fuera de la ciudad. 3 personas en mi casa, y soy la única que la usa, y el papel higiénico todavía se acaba rápidamente. Es curioso cómo la gente se siente rara al usar un bidet. Tengo uno en casa y ahora no imagino estar sin él.
Mis compañeros de casa no lo usan, así que siempre estoy reponiendo el papel higiénico. Es incómodo ver que 3 personas siguen prefiriendo el viejo método. Para mí, es una gran mejora en la limpieza personal. Me hace preguntarme por qué hay tanto estigma. Me mudé de regreso con mi esposa y mi hijo pequeño, ni británico, y me sentí muy mal por ellos. Curiosamente, a ambos les gusta aquí, pero sí, todos podríamos estar en movimiento nuevamente cuando la novedad desaparece. Inglaterra me parece tan única en el mundo, hay una belleza real aquí, pero también hay esta atmósfera de agresión acumulada. Buena suerte siguiendo. Entiendo. A veces, mudarse puede ser complicado, especialmente con la familia. La adaptación no siempre es fácil, pero es interesante ver cómo se sienten ellos. A veces, la novedad se desvanece, y eso puede hacer que las cosas cambien. Inglaterra tiene su encanto, pero también su lado complicado. Ojalá encuentren lo mejor en su próxima etapa. Sigo recordando cosas, barra inversa su transporte público y muchos otros costos, como la electricidad. Se basa en sus ingresos. Acabo de tomar mi trozo de pago y mi pase de tránsito se determinó al respecto. No puedo recordar cómo se calculó, pero era increíblemente razonable. Hice que montar en el autobús fuera una alegría porque me sentí muy afortunada de pagar tan poco. Barra inversa bellamente mantenidos caminos para bicicletas que se convirtieron en caminos de esquí de fondo, bellamente arreglados en el invierno. Solo una infraestructura realmente increíble. Es curioso cómo a veces las cosas más simples hacen la vida más fácil. Recuerdo cuando empecé a usar el transporte público y me sorprendió lo asequible que era, todo porque se basaba en mis ingresos. También me encanta ver que hay caminos para bicicletas bien cuidados. En invierno, esos mismos caminos se convierten en pistas de esquí de fondo. Es genial contar con buena infraestructura. Esto me hizo darme cuenta de algo. Estaba viendo un anime donde esta pareja murió en un viaje y se encontró un maletín para su hija. Así que fue de un país a otro hasta que llegó a la hija en Japón. Pensé que era realmente tonto porque la gente simplemente lo tiraría. Resulta que solo vivo en Estados Unidos, donde a la gente no le importa una mierda. Es curioso cómo difieren las perspectivas. En mi grupo de amigos, hemos hecho comentarios similares sobre la forma en que la gente maneja las cosas. Una vez, encontramos una billetera perdida y, en lugar de dejarla, decidimos buscar a su dueño. Nos llevó tiempo, pero al final, el tipo estaba agradecido. A veces, parece que hay más esperanza en algunos lugares que en otros. Afortunadamente no, dejé y fui a obtener mi maestría hace años. Una historia tan divertida. La política de la compañía dice que la compañía pagará por cualquier maestría orientada técnicamente. Tendrá que trabajar para la empresa por un periodo de tiempo después y algunas otras reglas, pero mientras sea tecnología, es bueno. Mi jefe se negó a firmarme para obtener un maestro de ingeniería de robótica para complementar mi licenciatura. Lo único que autorizaría a esa persona era diseño de matriz gradual, lo cual es una trampa porque te obliga a permanecer en la industria de la defensa. Me quejé con recursos humanos y básicamente me dijeron, es una clasificación demasiado alta para hacer la política de seguimiento. Por eso, el Departamento de Recursos Humanos no es un verdadero aliado. Su función principal es resguardar los intereses de la empresa, sin preocuparse por el bienestar individual de los empleados. Odude. Tengo algunos muy buenos amigos milaneses que se mudaron al Reino Unido. Fui a visitar Milán un año, y como turista, fue genial. Envié un mensaje de texto diciendo, el clima es agradable, las mujeres son hermosas y la comida es increíble. ¿Por qué te irías alguna vez? Todo lo que respondió era, seguro, pero el empleo no es agradable. Entiendo la situación de tu amigo. A veces, la vida laboral puede ser complicada incluso en un lugar bonito como Milán. La diversión y las cosas buenas son importantes, pero también hay que pensar en el trabajo y las responsabilidades. Es fácil enamorarse de una ciudad cuando solo la visitas. Lo sé. Conozco personas que tienen títulos, pero no pueden encontrar trabajo en ese campo. Pero han logrado tener éxito haciendo algo más que aman. Y a pesar de que pueden no estar ganando tanto como quieran, no es un problema porque los ancianos obtienen pensiones, los padres trabajan de 3 a 4 días y ellos, adultos jóvenes, trabajan de 3 a 4 días. United, con 4 a 6 fuentes de ingresos combinadas, están bien. Solo sería un problema si todos quisieran vivir solos, que es algo difícil en casi todos los países del primer mundo. La vivienda es costosa en casi todas partes desafortunadamente, emoticono cara triste. Es cierto.
Conozco a gente que, a pesar de tener títulos, no pueden trabajar en lo que estudiaron. Pero han encontrado formas de hacer lo que les gusta y se están manejando. Aunque el dinero no sea perfecto, se organizan bien. Los mayores tienen pensiones, los padres trabajan parte del tiempo y los jóvenes hacen lo mismo. Juntos se apoyan, pero vivir solo sigue siendo un reto, sobre todo por el costo de la vivienda. Siento que los japoneses lo hacen mejor. Como muchas casas tienen una pequeña área dentro de la puerta principal para quitarse los zapatos fácilmente y algunos lugares en los que tiene zapatillas de repuesto para que los invitados usen, pero en cualquier otro lugar que esté feliz de caminar en calcetines. Editar, estoy hablando específicamente sobre el Genkan. Es un área empotrada separada para quitarse los zapatos. Sé que la mayoría de los lugares tienen salas de barro o esteras, o cualquiera que sea el equivalente local, pero tener un paso extra en la casa propiamente dicho es una cosa psicológica realmente fuerte. Es interesante cómo la cultura japonesa aborda cosas cotidianas como quitarse los zapatos. Recuerdo una vez que visité a un amigo japonés y me mostró su Genkan. Me pareció un detalle muy práctico tener ese espacio para dejar los zapatos y cambiarse a zapatillas. En mi casa, solo hacemos eso usando calcetines, pero la idea del Genkan tiene mucho sentido para mantener todo más limpio y organizado. Los neoyorquinos pueden impacientarse por las cosas, pero en general, lo que se percibe como grosería es solo una cuestión de la cantidad de personas que encuentra en un día determinado. Me mudé aquí desde una ciudad más pequeña hace unos años. Y fue un ajuste que había tanta gente que no tendría sentido saludar a alguien que pasas en la calle. Pero las personas que conozco personalmente que crecieron aquí son algunas de las personas más agradables que he encontrado. La vida en Nueva York es distinta. Cuando llegué de un pueblo pequeño, me chocó que la gente no saludara al pasar. Al principio, pensé que eran groseros, pero luego entendí que es la cantidad de personas lo que lo hace raro. Mis amigos de aquí son buenos tipos. Es curioso cómo las primeras impresiones pueden ser engañosas. Al final, el ambiente cambia tu percepción de la gente. Sí, en Estados Unidos depende de tu subcultura. Disfruto del argumento intenso ocasional, que algunas personas encuentran desagradable. Así que chivo expiatorio la herencia del sur de mi padre. Lo curioso es que mi padre era un hombre tranquilo y melancólico, pero en la narrativa étnica todavía reclamo un pase para ser bucal. A veces, las conversaciones pueden volverse intensas. Recuerdo a un amigo que siempre provocaba debates. Decía que su herencia italiana le daba esa libertad. Lo curioso es que su padre era todo lo contrario, callado y reservado. A pesar de eso, él se sentía justificado para ser el que siempre cuestionaba todo. Es interesante cómo nuestra historia familiar puede influir en nuestra forma de ser, aunque a veces sea de manera contradictoria. No me di cuenta de lo malo que fue esto hasta que me reuní con algunos vecinos viejos y pudimos discutir todo sin ningún problema. Es algo que definitivamente me estoy perdiendo en mi vida. Es la marca de una mente educada poder entretener un pensamiento sin aceptarlo. Aristóteles o Sócrates o alguien. Es curioso cómo a veces nos olvidamos de lo sencillo que es charlar con gente cercana. Me pasó algo parecido al reencontrarme con unos viejos vecinos. Hablamos de todo, sin juicios. Sentí que eso es lo que me falta en la vida actual. Simplemente tener conversaciones abiertas, donde no hay presión. Esa frase sobre la mente educada resuena, porque es lo que hace falta, tener pensamientos distintos sin la necesidad de estar de acuerdo. En Australia, acumulamos licencia personal, enfermo, y licencia anual, vacaciones. Para un trabajador de tiempo completo, el mínimo es de 4 semanas de vacaciones anuales. Pero muchos de mis amigos en la mayoría de los trabajos del gobierno obtienen 5 a 6 semanas, y 9 días de licencia por enfermedad. Ambos acumulan si no lo usa en el año y se le paga su licencia anual si deja su trabajo. En Australia, tiene sentido que la gente acumule días de descanso. Mis amigos en el gobierno siempre hablan de sus semanas de vacaciones. Se siente un poco injusto que algunos tengan más que otros, pero así son las cosas en el trabajo. Recibir paga por los días no utilizados al irse es un buen detalle. Muchos aprovechan estos días para viajar o simplemente descansar. Es un equilibrio que a muchos les gusta. Honestamente, es una norma tan buena para tener dentro de una cultura. Vi a muchos estudiantes internacionales en mi escuela usándolos, incluso incorporando máscaras en sus ataques. Nunca lo entendí y siempre pensé que era un poco extraño, pero ahora los entiendo y respeto totalmente por ello. No entiendo por qué es tan difícil usar una máscara para reducir las posibilidades de enfermar a alguien más. Me siento como un idiota si le doy a alguien que conozco un resfriado. No podía imaginar darles COVID.
Es interesante cómo las cosas cambian con el tiempo. Recuerdo que al principio pensaba que usar mascarillas era raro, pero luego vi cuánta gente las usaba y cómo se integraban a su estilo. Al final, todos solo querían cuidar de los demás. A veces, es complicado entender por qué la gente no se preocupa por los demás. No quiero ser el que propaga un resfriado, y menos algo más serio. Es importante, pero son una diferencia entre ser cómodo y demasiado cómodo. Me siento más cómodo cuando estoy en mi sofá sin sujetador ni pantalones, pero me estaría siendo demasiado cómodo si me quitara la casa de otra persona. Del mismo modo, prefiero que los huéspedes los mantengan en mi casa también a menos que sean amigos muy cercanos y sea un tipo de trato de mi casa es su casa. Nota, diré que si bien odio a los invitados que se quitan los zapatos, es un odio secreto y no les pido que se los pongan a menos que sus pies sean muy apestosos o visiblemente muy asquerosos. A veces, es complicado saber hasta dónde llega la comodidad. Recuerdo una vez que un amigo se quedó a dormir en casa y se puso mis pantuflas. Al principio, pensé que era gracioso, pero luego me di cuenta de que estar en mi espacio le daba un poco de libertad. Aún así, hay límites. No puedo imaginar que alguien se quite los zapatos si no tengo confianza. La comodidad tiene su lugar, pero hay que tener cuidado. Hay un montón de restaurantes entre esas dos cosas en las que no te atienden 12 cursos, estás ordenando el menú. Intentan emular los lugares de excelente comedor teniendo pequeñas porciones, pero no hay una norma en su lugar que ordena múltiples platos principales, y los platos principales son caros. A menudo, las personas no ricas salen a una comida rara y se dejan hambrientas después de pedir un entrante de $50 de 2 bits y como un aperitivo. La verdad es que ese tipo de restaurantes siempre me parecen un poco ridículos. Recuerdo una vez que un amigo y yo decidimos probar uno. Pedimos varios platos, y al final, salimos con hambre. Nos miramos y decidimos que para la próxima, sería mejor ir a un lugar donde al menos podamos llenarnos. A veces lo sencillo es lo más efectivo. Sí, y no estoy juzgando las formas de servicio estadounidenses aquí. Es una cultura diferente y tuve que adaptarme a ella. Estoy extrañado si el asistente / servidor de la tienda me pregunta oye, ¿cómo estás? Mientras sé que ella / él no está interesado en mi bienestar y es solo por razones de cortesía. Eso es algo a lo que debes adaptarte como europeo. Y como dije, está totalmente bien. Si sirve de algo, durante mi tiempo como mesero en un restaurante, realmente me importaba brindar un buen servicio. Deseo que disfrutes de tu comida y me gusta ser útil. Hacer sonreír a las personas me parece gratificante. Comprendo cuánto puede impactar tu día que alguien, aunque sea un total desconocido, se esmere en cuidarte, aunque sea solo por unos minutos. Bueno, soy uno, para empezar. La inmersión francesa ha estado produciendo personas como yo durante décadas, por lo que hay muchos oradores franceses de segundo idioma fluido en Canadá. Claro, hay fallas en el modelo de inmersión francesa, y muchos graduados pierden el idioma porque proceden a vidas que no usan francés. Pero, y digo esto como maestra de secundaria de inmersión francesa también, mi escuela produce al menos 5 graduados cada año que persiguen el francés más allá del grado 12. Y solo somos una escuela. Es interesante ver cómo el programa de inmersión en francés ha impactado a tantas personas. Conozco a algunos que realmente mantienen el idioma. La mayoría, sin embargo, lo dejan al salir de la escuela. Pero hay un grupo que se queda con ello y sigue estudiando. Me parece valioso que estos estudiantes continúen su camino con el francés, incluso después de graduarse. A veces, solo necesitas un poco de motivación extra. Crecí en el sur y puede ser una cultura realmente de dos caras. La gente es amable con tu cara, pero si incluso estás un poco fuera de lo común, comienzan a hablar de mierda tan pronto como sales de la habitación, especialmente esas dulces viejas. Por supuesto, no todos son así y las personas que no son necesariamente significan nada por eso, pero apesta crecer siempre preguntándose lo que la gente dice sobre ti cuando no estás allí para defenderse. Entiendo lo que dices. Crecer en un ambiente donde la gente es amable pero, al mismo tiempo, crítica a tus espaldas puede ser complicado. Es difícil vivir con esa incertidumbre y preguntas sobre lo que otros realmente piensan de ti. Al final, no todos son así, pero esas experiencias pueden dejar una huella. Es bueno tener amigos genuinos que te apoyen. Si ayuda, cuando estaba esperando mesa se hice un check-in, realmente me importaba. Quiero que disfrutes de tu comida y disfruto de ser útil. Me gusta hacer feliz a la gente. Sé cuánto sí es una diferencia que puede hacer en tu día para un completo extraño hacer un esfuerzo para cuidarte durante unos minutos.
A veces, mientras trabajaba como mesero, me daba cuenta de lo importante que era para la gente. Noté que un pequeño gesto podía cambiar el día de alguien. Yo quería que disfruten su comida y me gustaba ayudar. Era gratificante ver sonrisas y saber que había hecho una diferencia, aunque fuera por unos minutos. Esas interacciones pueden ser simples, pero tienen un impacto real en la vida de los demás. Creo que la diferencia en los ritmos circadianos de las personas es fascinante. Si duermo bien, puedo ir. No es hasta la hora de dormir que mi energía comienza a avanzar en cualquier medida notable. Incluso dentro de mi propia familia, este es un caso atípico significativo. Mi difunto abuelo una vez se durmió entre cucharadas de sopa, estaba sentado en la mesa y se durmió con una cuchara perfectamente equilibrada llena de sopa en la mano. Es curioso cómo funcionan los ritmos circadianos. Yo solía tener un amigo que también parecía tener energía infinita. Siempre estaba dispuesto a salir y hacer cosas hasta bien entrada la noche. A veces, me recordaba a mi abuelo, quien se dormía en cualquier lugar. Una vez, se quedó dormido en el sofá con un bol de palomitas. Siempre me hacía reír esa imagen. La gente tiene diferentes maneras de manejar el sueño. Sí. Vivió y viajó por toda Europa. Jugué un poco en el tenis en Holanda, y la gente fumaba en las canchas o justo al punto en que comenzaría a toser. Suiza fue probablemente la peor. Es absolutamente odiado tratar de disfrutar de la belleza en varias estaciones de tren solo para ser sofocadas por el humo. Cuando estuve en Alemania el año pasado, noté un gran aumento en el vapeo. Y lo más deprimente que vi fue un padre continuamente haciéndolo y soplando humo por la nariz porque su hija pensó que se veía genial y como un dragón. Entiendo lo que dices. Los espacios públicos pueden ser un poco incómodos a veces. Es raro como el hábito de fumar y ahora el vapeo se ha normalizado en muchos lugares. Esa imagen del papá es triste, realmente. A veces los niños imitan lo que ven sin entender el impacto. Viajar trae esas experiencias que te hacen reflexionar sobre la cultura y las costumbres. Es un tema complicado. Había unas credits sobre por qué las personas usan zapatos dentro de los Estados Unidos, y una respuesta popular era para áreas desérticas como Arizona, es la posibilidad de escorpiones, y otras criaturas / insectos pequeños peligrosos, en el interior. Un australiano dijo que también es lo mismo allí. Siendo un compañero de Midwest, creció en MN, vaya a la escuela en WI, generalmente solo los uso adentro si planeo irme nuevamente pronto, o solo recientemente regresé de algo. Por lo general, no los use adentro durante más de 15 minutos. Es curioso cómo varían las costumbres. En el Medio Oeste, mis amigos también tienen sus propias reglas sobre los zapatos en casa. Algunos nunca se los quitan y otros ni los quieren ver después de salir. En mi caso, los uso poco dentro, solo si salí y vuelvo rápido. Supongo que cada lugar tiene sus razones, pero la idea de los escorpiones suena bastante seria. Imagínate pisar uno por accidente. Si tus zapatos están visiblemente sucios, los quitas en la puerta. Siempre te limpias los pies antes de entrar. No pones zapatos en los muebles. En algún momento, probablemente cambia zapatillas o simplemente calcetines. No suele usar zapatos en el dormitorio. Lave los pisos al menos semanalmente, la cocina se lava cada 2 días, si no a diario. ¿No sería más fácil quitarte los zapatos al entrar y así evitar horas de limpieza? En el Reino Unido, es considerado descortés no hacerlo, a menos que el anfitrión ya los lleve puestos, pero esa decisión se toma al momento de entrar. Islandia nunca se incluye en Escandinavia. Escandinavia es estrictamente Dinamarca, Suecia y Noruega debido a razones culturales, lingüísticas, políticas, geográficas e históricas. Un breve resumen: Suecia, Noruega, Dinamarca igual a Escandinavia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Islandia y todas sus regiones autónomas igual a países nórdicos, Noruega, Suecia, y pequeñas partes de Rusia y Finlandia, igual a península escandinava, Suecia, Norvay, Finlandia, Kola península, Karelia igual a Fennoskandan igual a Fennoskandan. Es interesante cómo a menudo se confunden los términos. Siempre pensé que Islandia era parte de Escandinavia, pero al parecer no es así. Es más un asunto de vínculos culturales y geográficos. En la escuela aprendí sobre las diferentes regiones, pero nunca se profundizó en estas distinciones. A veces, parece que las fronteras y categorías son más complicadas de lo que deberían ser. Es un tema que podría llevar a muchas conversaciones. En Corea, volvimos al pasillo en la escuela primaria. Nuestras madres nos hicieron un pequeño cuadrado de trapo y tuvimos que comprar una pequeña bañera de cera.
Nos alineamos, nos arrodillamos en el piso y lo encendimos mientras cantamos la mesa de multiplicación. Incluso ahora, a veces canta la tabla de multiplicación si tengo que resolverlo rápidamente. El tempo era perfecto para la depilación. Era un momento raro pero divertido. Recuerdo que en la escuela primaria hacíamos cosas así. Teníamos que encerar el pasillo con un trapo y un poco de cera. Mientras lo hacíamos, repetíamos la tabla de multiplicar. Se sentía como un juego, y ahora, cuando necesito calcular algo rápido, a veces sigo cantando esas mismas tablas. Es curioso cómo esos recuerdos se quedan grabados. Considere suscribirse si disfrutó. Emoticono corazón.